un conjunto de procedimientos, ¿ya?, que fundamentalmente se basa en el método científico. Les voy a dar algunos conceptos importantes y luego vamos a entrar a la parte que a ustedes les interesa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa quiero hablar? ¿Qué van a necesitar? ¿Qué es lo que requieren para hacer una investigación? Un trabajo de investigación. Les mostraremos todos los elementos. Primero veremos las etapas de la investigación. En la bibliografía ustedes pueden ver que las etapas de investigación son varias, son 6, pero generalmente se maneja como 3: planificación. Y dentro de la planificación está el diseño teórico, el diseño metodológico, que luego lo vamos a ver, ¿no? En la ejecución está el trabajo de campo, recolección de datos, procesamiento de información, y en lo otro está el informe final, el trabajo final. Pero, ¿qué es lo que se busca? Etapas de investigación acá. Preguntas que nos formulamos y definición que debemos concretar. ¿Qué? Tema de investigación. ¿Por qué? Situación problemática. ¿Para qué? El objetivo. ¿Dónde? El objetivo. ¿Cuánto? El área. ¿Cuándo? La profundidad. ¿Cómo? Cronograma. ¿Quiénes? Recursos humanos. ¿Con qué? Recursos materiales, etcétera. Ahora, acá les vamos a mostrar. Este método es el método científico, como les decía el rato, que está totalmente relacionado con el método estadístico. Prácticamente tiene los mismos pasos. Y se desarrolla, como antes les mencionaba, en el ciclo del método inductivo y el método deductivo. Y son los siguientes. Primero, 1. Planificación de la investigación. 2. Recopilación de la información. 3. Organización y clasificación de los datos. 4. Análisis e interpretación de resultados. 5. Conclusiones y toma de decisiones. Y vamos a desarrollar cada uno de estos enseñanzas. Ahora acá no quiero mostrarles la relación de la estadística con el método científico. Ya les dije, prácticamente tiene los mismos pasos. ¿Okay? En el método científico, observación del fenómeno de estudio. Como en estadística, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar información, datos, vamos a recopilar datos exactos, fidedignos, verídicos, ¿ya? Y ahí cumple un papel fundamental la estadística descriptiva que está en este libro. ¿Ok? Formulación de hipótesis. Bueno, en la estadística, datos relacionados. Si nosotros formulamos una hipótesis, necesariamente tenemos que utilizar la estadística para poder demostrar esas hipótesis. Y en las investigaciones científicas, no sé si ustedes han avanzado en metodología de investigación, y yo no estoy de acuerdo con la escuela cubana, donde se habla de preguntas científicas. ¿Ok? En el 98% de los libros de metodología de investigación se habla de hipótesis. Todos los que han hecho su doctorado, los que han hecho maestría en educación superior con los cubanos, creo que se han enamorado de las preguntas científicas, ¿no? Yo en algún momento yo lo había preguntado a un cubano. ¿Por qué es científica esa pregunta? Dice pregunta científica. Pero explíqueme, ¿por qué es científica? No me ha respondido. Es una pregunta simple, que simplemente te sirve para hacer ordenadamente tu trabajo. Pero mientras una hipótesis es un procedimiento bien importante, que tiene que operacionalizar, es un poquito más complicado. O sea, pero yo no discuto si el docente viene y les enseña eso, bueno, yo respeto, ¿no? Yo también hice mi maestría, prácticamente yo hice la primera maestría de Tomás Reyes en el 96, con cubanos. Bueno, yo no estoy de acuerdo con su metodología, nunca he estado de acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que verificar las hipótesis, ¿no? Acá, verificación de hipótesis. Ahí, precisamente para eso que tenemos que operacionalizar nuestras variables. Y a partir de operacionalizar las variables, vamos a elaborar las preguntas que van a servir para verificar la hipótesis que nosotros nos hemos planteado.
Ahora acá les voy a mostrar lo siguiente. Etapas de la investigación estadística. Lo mismo. Planificación, recolección y organización, análisis, interpretación de resultados, conclusiones y toma de decisiones. Bueno, en planificación está el planteamiento del problema, formulación de objetivos, hipótesis, etcétera, etcétera. Seguramente ya conocen. Acá, determinación de unidades de análisis, identificación de las fuentes de información. En recolección y organización de información, tabulación, consistencia, procesamiento de datos, etcétera, etcétera. En análisis e interpretación de datos, bueno, cálculo e interpretación de indicadores que nos van a servir para que nosotros podamos sacar conclusiones y tomar decisiones. Bueno, ahora vayamos a desarrollar el método estadístico o el método científico. 1. Planificación de la investigación. Entonces, cuando planificamos una investigación, ustedes deben saber, ¿ya? Primero, en sus trabajos, en la introducción, con el perfil que ustedes van a elaborar. Creo que hay una compañera que me estaba comentando, creo que en su tesis, seguramente ustedes elaboran un perfil, no sé cómo, ¿ok? Y ese perfil está la introducción prácticamente en el trabajo. Algunas veces lo tipifican o lo denominan como un capítulo único. Entonces ahí en la planificación, en este caso, que es el perfil, está el diseño teórico y el diseño metodológico. En el diseño teórico, nosotros seguramente vamos a ver nuestro objeto, nuestro problema, vamos a delimitar el problema, vamos a ver el problema, perdón, los objetivos y la hipótesis del problema, o hipótesis, ¿ya? Y después vienen las tareas de investigación, después modalidad científica, significancia práctica y otros elementos que necesariamente tienen que estar en el diseño teórico. En el diseño metodológico, los métodos que vamos a utilizar, las técnicas de elaboración de instrumentos, las encuestas, etcétera, etcétera. Y los métodos, tanto teóricos como empíricos, ¿no? Los teóricos, análisis simple, inducción, deducción, histórico-lógico, método hipotético-deductivo, etcétera, etcétera. 2. Recopilación de la información. Aquí es fundamental en los trabajos de investigación. Estamos en A. Necesariamente tenemos que tener fuentes de recopilación de información. Tenemos que definir las unidades de observación. Definición de las variables. Y tenemos que saber qué es una variable. Algunas veces, y les voy a comentar rápidamente, yo he tenido discusiones serias en un congreso en Cochabamba con gente que llegó de México, de Puerto Rico. Y entren a YouTube. Yo quiero que vean a YouTube. Yo dije en la Facultad de Ciencias Públicas y Licenciatura en Estadística, ya, bueno, al rato de tengo varios cursos, no voy a hablar. Dije Ingeniería Civil también, dije en Informática, dije en Trabajo Social, en la carrera de Comunicación, etcétera, etcétera. Y lamentablemente están confundiendo terriblemente el manejo de variables. Las variables cualitativas que enseguida les voy a mostrar tienen otro tipo de comportamiento con las variables cuantitativas y no se les puede cuantificar, jamás, nunca. ¿Ok? Se piensa, nunca, jamás, mana, pónganlo así, para que se entienda. Hay gente, les digo de México, uno de Perú que llegó acá a un congreso, haciendo barbaridades. En YouTube van a encontrar aplicaciones bien interesantes de lo que es un disparate. Por eso cuando uno entra que es a un Intel o entra a internet, ¿a qué va? A navegar, ¿cierto? Estoy a navegar. Y cuando uno está navegando, ¿qué hace? Está buscando información adecuada. Yo he encontrado trabajos excelentes, pero un disparate de trabajo interesante, pero era absurdo. Entonces tenemos que saber discernir, ¿ok? Entonces es importante el manejo de variables, por ejemplo. Ahora hay un libro de metodología de investigación que ayer me han pasado al grupo y estuve viendo los libros de metodología de investigación. Tienen que escribir alguien que quiere escribir, que no es de estadística, con un profesional del área de estadística. Y si no lo he escrito, estuve viendo, no voy a criticar, porque les digo, el hacer un libro es un sacrificio, les comento. Tienes que investigar, no es agarrar control C y control V. Acá está typeado cada letra, acá, por mi dedito. Todas las formas elaboradas por mí.
Nunca han hecho control C, control V. Y van a ver en este libro cosas que jamás van a encontrar en un libro, en ningún libro. O sea que está plasmado la experiencia que tenemos, son 28 años que trabajo en la universidad. Entonces el libro tiene que hacerlo. No sé si ustedes han visto varios libros, han debido leer. Son 2, 3, 4 autores hacen un libro, no solamente un autor. Bueno, y así tiene que ser. Entonces veo una parte de las variables. He visto, bueno, no una cabeza no voy a criticar, porque ha, bueno, ejercido, porque ha hecho el sacrificio, porque en la universidad, fíjense, tenemos docentes con 40 años de servicio, 35, que no han hecho ni siquiera un artículo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos, tienes que dejar huellas. Y este libro, les digo, ya es la quinta edición, y ya está terminándose también. He terminado la primera, la segunda, recién se ha terminado, y es la quinta edición. Se termina, voy a sacar la sexta edición, aumentada y mejorada. Entonces es importante la información, les digo, las variables. Niveles de medición, métodos de recopilación, selección de plan de muestreo, definición del tamaño de la muestra. Los estudiantes que están en los últimos semestres, seguramente este curso les va a interesar. Además, yo no cobro nada. Escúchame, el estudiante que quiera hacer su trabajo de investigación científica y quiere acudir y a preguntarme, te juro que yo saco el tiempo de donde yo pueda para ayudarles, para guiar. Y no les miento, no les cobro. Porque no la universidad me está pagando para eso. Estoy para ayudar. He ayudado a medio mundo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo por ahí. Tenían de Domingo Sabio, creo que eran guardias, tocan mi timbre, yo veo hay policías, yo no he hecho nada, ¿por qué eran policías? Ya habían sido alumnos que me conocían y estaban haciendo su test. El problema, ¿dónde era? En el tamaño de la muestra, que enseguida lo vamos a analizar con ustedes y van a ver que es importante el tamaño. Y en los libros de metodología de investigación está precisamente el tamaño de la muestra, pero está pues de manera ambigua, no está tan clara. Y en este libro, les comento, yo he hecho un libro para que les pueda llegar, para que les pueda servir al estudiante. En la primera parte, prácticamente, metodología de investigación, te habla de todas las variables, los tipos de muestreo, cómo se determina el tamaño de la muestra, que enseguida les voy a mostrar. Enseguida, vamos a pasar algunas cosas rápidamente, que no quiero. Acá, inciso A, fuentes de información. Bueno, podemos tener fuentes de información de dos formas, ¿no? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Acá estamos hablando de cualitativas, cuantitativas. En las cualitativas, pueden ser reuniones de grupo, entrevista en profundidad, pero las primarias se obtienen en el lugar donde se origina la información. Que es acá, se obtiene directamente de la unidad de observación, ¿ok? Y las secundarias son aquellas que han sido procesadas. Por ejemplo, en el INE, ¿qué están haciendo? Con el censo van a recopilar información de primera fuente. ¿Ok? Ya después, cuando nos presenten los resultados, cuadros estadísticos, etcétera, etcétera, ya prácticamente eso ya va a estar procesado. Pues si yo quiero acudir al libro de INE, muy bien ya puedo encontrar esa información, ¿no? Pero muchas veces la información original o de fuente primaria, bueno, lo tienen en su base de datos, casi no lo socializan tampoco. Acá, definición de la población y unidades de observación. ¿Qué es una población? Todo el mundo así, o sea, no, población es un conjunto de personas, de individuos, etcétera, etcétera. Una población no simplemente es población de personas, que es conformado por individuos, puede ser conformado por asientos, por animales, por cosas, por focos, etcétera, etcétera, porque es una población, pero que tenga una característica en común. ¿Ok? Si yo tengo una población de asientos, ¿cuál es su característica? Ese asiento sirve para sentarse. Puede ser metálica, puede ser de plástico, puede ser de madera, pero es asiento, ¿no? Pero es una población. ¿De acuerdo? Unidad de observar. La unidad de observación, como bien son, puede ser individuos, etc.
definición de variable. ¿Qué es una variable? Es toda la característica de la población. Como es variable, sujeto a qué? A cambios o modificaciones. Si es variable, tiene que variar, ¿cierto? ¿Okay? Acá podemos ver, ¿no?, dos tipos de variables. Variable dependiente, variable independiente. Algunas veces cuando se plantea una hipótesis, se determina la variable dependiente con la variable independiente, el efecto de causa, que es el efecto de causa y efecto, ¿verdad? Si pasa esto, vamos a esto. Causa ahí. En las hipótesis, cuando se operacionaliza, se determina la variable dependiente y la variable independiente. Y a partir de eso, bueno, se hace una especie de preguntas, se elabora la boleta de encuesta prácticamente. Igual aquí un ejemplo de variables. ¿Sí? Nivel de ingreso de familias, X. Desnutrición. Esta variable Y va a depender de la variable X, porque es una variable dependiente. Entonces va a depender del nivel de ingreso de la familia para ver cuán desnutridos están las personas, ¿no es cierto? O los niños. O sea, dependiendo de esa variable, es una variable independiente. Bueno, clasificación de variables. Bueno, estoy explicando, creo que acá directamente vamos a ver. Bueno, tenemos, fíjense, dos grupos de variables. Variables cuantitativas y variables cualitativas. En este caso, cualitativas o categóricas y cuantitativas o reales. Y estas variables cualitativas se dividen en dos, en nominal y ordinal, y las cuantitativas en discreta y continua. Y otro aspecto que quiero mostrar. Acá estoy presentando con un dibujito y un interrogante. Al dato, a un dato. No es dato, dato. Miren, en las investigaciones tenemos que tener la capacidad de obtener información correcta. ¿Ok? Información correcta. Pero cuando nosotros vamos a hacer el trabajo de campo, nos procesamos con personas que me pueden responder de tres formas, ¿no? Verídicamente, o me puede mentir, o decir, darme una información falsa, y al final de cuentas no sabe, no responde. Se tienen esas tres posibilidades de respuesta. Para nosotros, por eso, para garantizar el éxito de un trabajo de investigación, tenemos que hacer un control de calidad de información necesariamente. ¿Ok? Les voy a plantear un ejemplito en este momento. Les voy a decir un ejemplo. El sacar una información correcta, ¿cuánto puede tener? Tienes que caminar. No es fácil. No es inventarse. Lamentablemente aquí en Potosí, en muchas instituciones, el gobierno hace barbaridades. Y enseguida les voy a dar algunos ejemplos. Y ustedes para que vean. Y van a ver de que la estadística es vital para poder, no sé, resolver problemas importantes. Miren, yo les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Has dudado todavía? No, la gente siempre tiende a mentir su edad, ¿no? Aquí la compañera, ¿edad? 18, bueno. ¿Edad? 21. ¿Edad del camarógrafo? 22. Sí, sonríe. Miren, yo estoy haciendo, digamos, una investigación respecto a sus edades de los estudiantes de arquitectura. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y yo voy a hacer mi investigación con lo que me han respondido sus compañeros? No puedo hacerlo, porque estoy haciendo una investigación científica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Le voy a pedir su carnet de identidad de cada uno de ellos, porque quiero que el trabajo sea totalmente científico y correcto. Tampoco le creo, tampoco, porque hay personas que tienen 2 carnets de identidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que caminar. Voy a mi computadora, hago una nota, registro civil, no sé, pidiendo por favor, necesito sus edades de los estudiantes de la carrera de arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Lo llevo a la institución, me va a hacer caminar una semana o un mes. Después de un mes me va a proporcionar recién la información correcta. Ahí me va a dar la información a qué hora han nacido, al nacer cuántos kilos han pesado,
prácticamente voy a tener toda la información. Y con esa información voy a desarrollar mi trabajo de investigación, ¿no es cierto? Fíjense, ahí, con el ejemplo que les he dado, no es tan fácil. Por eso cuando uno tiene que hacer la investigación científica, si ha delimitado bien su campo de acción, etcétera, etcétera, no va a tener problemas. Y además, se ha apoyado en la estadística, con seguridad que va a tener éxito. Acá rápidamente les voy a decir. Acá estamos hablando de variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que están asociadas ¿a qué? A atributos, a cualidades, ¿ya? Que se pueden expresar en categorías, ¿ya? Pero nunca, jamás de la vida se pueden cuantificar, nunca. ¿Ok? Una cualidad. Ejemplo de una cualidad. Cualidad. ¿La puntualidad de un estudiante es cualidad o no? Sí. Cualidad. ¿Le puedo cuantificar? ¿Le puedo dar un número? ¿Cómo es? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto? Aquí el compañero es puntual, le doy 100, el otro le da 1000. No se puede cuantificar. ¿Ok? No se puede cuantificar. Una variable cualitativa, sexo. ¿Sí o no? ¿Es cualitativa, sí o no? Es cualitativa nominal. En este caso no es más el varón y la mujer. ¿Ok? ¿Y cuánto le doy a la mujer? ¿Cuánto le doy? ¿Y cuánto le doy al hombre? ¿Le puedo dar un valor? No. Por eso escúchame. Y voy a repetir. Grito a los 4 vientos. No se puede jamás cuantificar. No puedo sumar y sacar la misma. ¿Ok? Pero sí las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas se pueden cuantificar, se pueden expresar numéricamente y con ellas podemos hacer operaciones aritméticas. Puedo sumar, sacar la raíz cuadrada, puedo hacer la estadística descriptiva, sacar la media aritmética y además la puedo categorizar. La puedo cualificar. ¿Ok? Por ejemplo, el ingreso. ¿Cómo es el ingreso? Número, ¿cierto? Por lo tanto, es una variable cuantitativa. ¿Ok? ¿Le puedo categorizar? ¿Le puedo cualificar? ¿Cómo? ¿Le puedo calificar? Ingreso alto, ingreso mediano, ingreso bajo. Ya lo he cualificado. Entonces, fíjense, hay tantas cosas tan bonitas en la estadística y lo matan, de verdad. Lo matan, que estoy hablando de la forma de decir. Acá están las variables, fíjense las variables cualitativas. Entonces tenemos la nominal. Bueno, pueden sacarse fotos si quieren, los estudiantes que quieren adquirir el libro igual pueden adquirir todo prácticamente en el libro. La variable cualitativa ya les he mencionado que se divide en dos, nominal y ordinal. Atienden. En la nominal, por ejemplo, ¿ya? Ahí no tiene ninguna ordenación ni jerarquía. Por lo tanto, un ejemplo, el sexo, masculino y femenino. ¿Quién es más? Nadie. La profesión, ¿qué tipo de variables? Nominal. En la profesión hay algún peso. ¿Quién es más? ¿El ingeniero, el arquitecto, el economista? No, ahí no hay jerarquía. Por eso es nominal. La otra variable, ordinal. Aquí hay jerarquía entre sus modalidades. Por ejemplo, a nivel de instrucción, analfabeto, primaria, secundaria, superior. Uno que está en la primaria no puede pasar directamente al superior, ¿no es cierto? Por eso es ordinal. Y aquí hablamos de datos cuantitativos, de las variables que es cuantitativo. Se divide en dos, discreta y continua. Las discretas surgen del proceso de conteo, por lo tanto van a asumir números enteros. A ver, atiendan, creo que... A ver, jóvenes, les voy a insinuar, a ver, atiendan. Si he venido a hablar, he venido a charlarme. Miren, no os voy a votar, prefiero charlar afuera, o suspender mi charla, escuchar, después salir y conversar lo que tengo que hablar. Yo les digo,
Sinceramente, este tipo de cursos para mí serían tan interesantes. Hubiera querido convencer a estudiantes que me den ese tipo de cursos. De verdad. Que en la universidad, lamentablemente, hay problemas serios en la investigación. No se han investigado en los colegios. ¿Ok? Han hecho un libro que comentaba, ¿no? Están manejando de otra forma. Yo estoy buscando las variables realmente cómo son. Y está en el libro. Atiendan, joven. Si tienen algún tipo de pregunta, duda, levanten su manito y pregunten. ¿Ok? Les voy a agradecer infinitamente, de verdad. Pongan atención. De verdad, yo les decía, el estudiante que lee más está por delante de algunos compañeros. Cuando entra a la universidad, no sé si les he dado solución, es una competencia de ustedes. Ponemos aquí una línea. Están acá los estudiantes, ponemos una línea, primer semestre, y yo disparo, ¿no? Y empiezan a poner. ¿Y a la meta cuántos van a llegar? ¿Todos? Entonces aquel estudiante que se ha esmerado, aquel estudiante que ha estudiado, aquel estudiante que ha preguntado, que ha investigado, con seguridad que va a llegar a la meta. Entonces, de mí, desde mi punto de vista, yo quisiera que todos entren. Y para eso simplemente hay que ponerle ganas. Y hay que venir, y yo les digo, siempre yo vengo a ver a la universidad, yo siempre vengo motivado, mi autoestima está muy elevado. Cuando vengo a hablar en mis clases, yo voy con ganas de que mis estudiantes aprendan, les motivo, hablo con ellos. Tengo problemas, mis problemas los dejo en mi casa. Ahora el estudiante tiene que ir a la universidad con hambre, pero con hambre de aprender, de preguntar. A veces ya les digo, no voy a avanzar, lean y vamos a preguntar. A mí me digo preguntas sobre algo que yo no sabía. Y te juro que me ha gustado, me ha servido para que yo vea, seguir investigando. Hay unos informáticos que vienen de licenciado, tengo que me lo saque, y hoy sacaba su test de los píxeles. Ustedes ven en la computadora, en los televisores, las pantallas que un determinado número de píxeles. Y para que se vea bien el contorno, un gráfico nítido, tiene que haber el contorno un poquito más fuerte. Y era su trabajo de nosotros. ¿Sabes qué me dice? Tengo que dar el color diferencial, pero he sacado la descripción estándar de colores. ¿O no? En estadística no hacemos eso. No se puede hacer. Ha sido un reto para mí. Es raro también estudiar. Tenía que estudiar. Hay un señor que me llama de La Paz, me dice, licenciado, hay matrices polipólicas. ¿Conoce? No. Ya me he puesto a investigar. Disparate de noticias. Hay un argentino que está utilizando con datos cuantitativos a un método cualitativo, lo que les decía. Entonces, es un reto. De verdad es un reto. A mí me gusta leer, me gusta investigar. ¿Verdad? Ahora ya no quiero, yo tengo planes de hacer 3 libros más, pero ya mis equipos ya no sirven, ya están agotados. He hecho tantas tesis para personas. Yo me hacía ayer, venía a mi casa, me decía, licenciado, quiero que me haga una tesis. Se los he hecho tesis entregados. Y les he preparado más para que vengan a defender con posibles preguntas. Claro, me pagaban, pero era sin quitarse demasiado en la computadora, investigar y hacer tesis. Y ya prácticamente me lastimé la vista y no, ya se cansaba mi vista. Me llamaron de La Paz, me llamaron de otros lados. Ya no hago más, ya no hago. ¿Sí? Entonces, fíjense, la variable discreta surge del proceso de conteo. Y cuando contamos, siempre va a ser con un número entero, ¿no es cierto o no? Por ejemplo, 1, 2, 2 y medio, digo, no. 1, 2, 3, 4, 5, con números enteros. Ahora acá, por ejemplo, el número de hijos de una familia, ¿cuántos hijos tiene usted? 2 hijos y medio. ¿No es cierto? ¿Por qué y medio? Porque acaba de nacer mi hijito, ¿no? Pues por mucho que nazca recién, ya es una persona. Por lo tanto, se tiene que esperar siempre con números enteros. Y una variable continua surge del proceso de medición, por lo tanto, va a asumir números decimales. Por ejemplo, su estatura de ustedes. ¿Cuánto? 1,60, 1,80, 1,90 por decimal. ¿No? Después hay más ejemplos, a ver, nos apresuraremos, porque vamos a llegar a algo que a ustedes les va a importar. Yo no quisiera que se vayan porque van a ver. Esta medición de variables vamos a tratar por alto porque son los mismos, ¿no? Solamente acá, por ejemplo, tenemos lo siguiente. En las variables cualitativas ordinales está la nominal y la ordinal. En las cuantitativas discretas o continuas está el nivel de medición de intervalo y de razón. ¿Ok? En este caso son variables cuantitativas y esta es la de razón más importante que resume todo lo anterior. ¿Ok?
Pero también eso tiene en el libro. Ya no voy a hacer mención porque ya hemos hablado de estas son los niveles de medición. Vamos a llegar a lo que nos interesa ahorita. Ahora vamos a pasar a otra parte, al inciso E, principales métodos de recopilación de información. Fíjense, ¿mediante qué métodos podemos utilizar información? Ustedes ya saben. Entrevista, observación. Pero hay varias formas de entrevistas, varias formas de observación. Fíjense acá. Observación simple, espontánea, confía en su capacidad, sistemática, con un control adecuado. Ahora, desde la posición del observador, puede ser abierta e encubierta. Por ejemplo, acá los antropólogos utilizan una observación encubierta. Eso ha pasado, les digo, y es real. Hay una gringa, les digo, que llegó de otro país, antropóloga, se ha ido a donde hacen lo que en realidad nosotros macho, hacer una investigación, ¿ya?, sobre todo el comportamiento, su folclore, su vivencia, cómo pelean, cómo festejan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como una gringa, ustedes saben que el campo, si le ven a un gringo, hasta lo van a matar, ¿saben? Ahora peor ha aumentado eso, ¿no? El campesino lo pega a cualquiera, ¿cierto? Entonces la señora que ha hecho estaba investigando. Si he tenido que disfrazar de campesina, ¿ok? Estaba dentro de ese grupo y nadie pensó de que la señora le estaba observando. Y esa observación se llama observación encubierta. Hay otro estudiante que ha hecho su tesis en Pachacamaya en agronomía, ¿ya? Solamente ha utilizado observación para hacer su tesis. ¿Qué ha hecho? Ha agarrado su bolsita en el campo, que llaman su bolsita, ¿no es cierto?, donde se pone su comidita, su pocao y creo que no, le meten su comidita, se ha ido al cerro. Y eso es importante por eso. ¿Qué ha hecho? Estaba observando, había un grupo de vacas y 3 terrenos de pastoreo, de agua, de comida, gente come, y de descanso. Él iba observando a qué hora se iban al terreno de descanso, a qué hora, cuántas vacas iban a comer, cuántas vacas iban a tomar agua, cuántas vacas iban a descansar, imagínate. Y era su trabajo de tesis, estaba asesorando con un amigo que llegó de Carolina del Norte, que ha hecho una maestría en estadística aplicada. Entonces, fíjense que estos métodos son importantes para hacer un trabajo de investigación. Ahora, ustedes seguramente van a utilizar observación. Yo, por ejemplo, bueno, me gusta la arquitectura, tengo alguna idea de arquitectura. Me voy a la plaza, si me ven al licenciado solo lo van a ver en la esquina parado así, y van a decir, ¿a quién están chequeando? Por ejemplo, del correo. ¿Vieron ustedes han ido a ver? Ya me ido al correo. ¿O no? ¿No han ido? De la plaza más allá donde el ex correo. Mira, semejante edificio tan hermoso y tan lindo, fíjense ahí adentro. Yo hace tiempo ya hablé, se está cayendo. Dios mío, aquí no damos importancia a la parte arquitectónica y ustedes como arquitectos tienen que conocer, tienen que luchar. El casco viejo de las sociedades antiguas lo han destruido. Yo quería hacer un trabajo de investigación con un estudiante de mi carrera, lo han amenazado. De verdad, cuando uno hace investigación llega a eso. ¿Por qué? Hay un arquitecto Poma que estaba en la alcaldía, él peleado con ese individuo, el peor. No considerando construir nuestro edificio en la universidad, pensando que era ese edificio de categoría A, y por lo tanto no se puede empezar nada. Y cuando yo hago el estudio, no hace nada, no es la categoría, y se ha opuesto. Imagínense. ¿Ya? Y donde tenía que construirse la carrera de estadística, de acuerdo a las normas arquitectónicas, solamente se pueden construir dos pisos, seguramente ustedes se van a meter con eso. Y en la esquina hay una casa de 4 pisos, 5 pisos, Dios mío, ¿dónde es la parte arquitectónica? Y están destruyendo el casco viejo. Y al estudiante, ¿cuál era su tesis? Sacar fotografías en el casco viejo, qué edificios se estaban deteriorando, ¿ya? Prácticamente estaban transformando. Entonces mi alumna ha ido a sacar fotos y justo hay una señora que me ha encontrado sacando fotos de su casa, porque me hace el escándalo número 1. ¿Quién te autorizó que saques fotografías de mi casa?
tú debes de ser, ya te puedes imaginar, la chica viene con miedo, ¿no? Licenciado, ¿cómo voy a hacer? Entonces, mucha gente no estamos preparados para hacer investigación científica. Es decir, y ustedes tienen que luchar por la parte arquitectónica de su trabajo. Principales métodos de recopilación. Ya hemos dicho la encuesta. La encuesta tiene dos instrumentos, ¿no? El cuestionario y la entrevista. Acá, en el cuestionario, acá como dice, como la estadística es un arte, y el hacer una boleta de encuesta y el hacer un cuestionario es un arte. Tiene que ser bonito. Si yo vengo con un cuestionario, porque me hace cualquier compañero, por favor, buenos días, por favor, de puede colaborar, puede dar información, etcétera, etcétera. Solo al ver la boleta, me va a decir no. Si es bonito y elegante, simplemente por curiosidad me va a acercar y responder. ¿Ok? Entonces, tiene que ser elegante y con preguntas totalmente incomprensibles, no ambiguas. Pues les decía Carlos, el confeccionar una boleta de encuesta prácticamente es un arte. La entrevista puede ser cara a cara, ¿ya? O puede ser con cuestionario, o puede ser también con su grabador. Yo, por ejemplo, en la clase, cuando he hecho mi maestría en estadística aplicada al marketing turístico, que con 3 métodos sofisticados en el área de estadística, he ido con mi grabadora en la plaza preguntando a los turistas. Y los periodistas hasta no están usurpando mi trabajo. Imagínense ya. ¿Qué? Yo soy de estadística, yo puedo sacar información. Hay una relación también con comunicación. No nos puede decir eso, ¿no? Vamos a llegar ahorita a algo que nos interesa. Acá, esta parte, señoritas y jóvenes, también es importante que confíen para confeccionar una boleta de encuesta. ¿Cuáles son las preguntas cesadas? En este caso, de esta forma, ¿no? Las llamadas locales, ¿las efectúa por medio de un celular? Sí o no. Cesado, no tiene más opciones. ¿Ok? Una respuesta dicótoma, no hay más opciones. O te va a decir, ya no sabe ni no responde, no hay esa opción. ¿Sí? Para acá. Esta ya es, por ejemplo, de respuesta múltiple. Acá simplemente una opción. ¿Sí o no? Acá ya hay varias respuestas. Respuesta múltiple. De la radio, de tu preferencia, ¿qué te gusta más? Sus noticias, su calidad, ayuda a la gente, su seriedad, ninguno. Puedes marcar 2 o 3. Y aquí vienen las preguntas abiertas que son un poquito difíciles de poder procesar, ¿no? Hay que saber procesar. Acá, por ejemplo, ya son preguntas de opinión. A ver, ¿qué opinas, digamos, de Real Potosí? ¿O qué opinas, por ejemplo, al problema de la deslocalización? Sí, los comentarios, es abierto, puedes escribir. Por eso hay líneas acá. Hay otras preguntas que son semi-abiertas, como en este caso. ¿Qué dice? ¿Usted consume productos de la Cervecería Nacional Potosí? Sí, no. Si dice sí, ¿por qué? Y si dice no, ¿por qué? Porque el producto no le gusta. Son preguntas cesadas y abiertas, semi-abiertas. Acá les voy a contar cómo se puede elaborar una boletita de encuesta. Tiene sus partes, ¿no? Aquí tienes un caso de pensamiento donde está el objetivo de tu trabajo. ¿Qué es lo que quieres recopilar? ¿Qué es lo que quieres sacar? Y la boleta es muy elegante. Y acá están los datos personales. Acá su sexo, su edad, su lugar de procedencia. Y aquí viene, por ejemplo, estoy trabajando con 6 carreras, aquí viene sistemas, pertenecía a la Facultad de Ciencias Puras. Y aquí los métodos que utilizan para poder aprender o para estudiar. Y si hay alguna observación, ahora esta boleta de encuesta que estoy presentando, lo puedo procesar de esta forma, en una hoja electrónica. ¿Ok? Porque en las computadoras tenemos campos, que esos campos tenemos que utilizarlos. Si las boletas son grandes, la hoja electrónica va a ser súper gigante, ¿no? Entonces, de esa forma, ¿no? Las mismas preguntas acá. Datos personales, 1 y 2, 3. Sexo, edad, lugar. Sexo con 1 y con 2. Aquí vamos a colocar masculino. ¿Cuántos campos hubiera ocupado? ¿Por qué cantidad de campos? Femenino. No, simplemente anoto 2.
su edad, su lugar de procedencia, y después lo sumo aquí y ya voy a tener los resultados. Por lo voy a contar. Esta también está en el libro, por si acaso. Ahora sí, aquí vamos a hablar, ya vamos a entrar en la parte más importante. Aquí vamos a entrar en la parte del fondo. Y esto lo vamos a utilizar con seguridad. Y un ejemplo que les voy a mostrar sobre un proyecto arquitectónico que se ha hecho, y con seguridad que les va a servir eso. Definición del plan de muestreo. Entonces, ¿qué es un plan de muestreo? Acá, procedimiento de selección de individuos de una población. Hemos dicho que una población es un conjunto grande de personas, de individuos, de animales, de cosas, de objetos, de asientos, etcétera, etcétera, pero que tenga una característica en común. ¿Ok? Y de acá voy a sacar una pequeña submuestra o una partecita de acá que va a ser la muestra. ¿Ok? Y sacar esta muestra que va a ser la muestra científica, después vamos a hablar, causa pesadillas. ¿A quién? A los tutores de pesca, a los tribunales, a lo que me han mandado de la Domingos Años. No sabían cómo sacar el tamaño de la muestra. El estudiante no sacó el 20%, no saca el 20%, ni el 10%, ni el 5%. Si no tienes que determinar el tamaño de la muestra científica. ¿Ok? Ahora, como he dicho, que esta muestra tiene que tener las mismas características de la población. Dígame usted, simplemente tomando en cuenta eso. Hemos dicho que una población es un conjunto grande de personas que tienen al menos una característica. Y una muestra es una partecita de la población con las mismas características de la población y totalmente representativo. ¿Ok? Ahora un ejemplo para ustedes, que querían hablar o me estoy volviendo para aquí. Hay un ejemplo acá. Tengo una población de individuos acá. Y he sacado una muestra. ¿Ya? Ahora les pregunto, ¿esta muestra es representativa de la población? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? No tiene las características de diferencia. Muy bien, por eso. La clave es sacar una muestra representativa. Y eso, como le digo, es causa pesadillas. Si mi población está conformada de varones, yo no puedo tener una muestra de mujeres. ¿Ok? Ahora, en este curso, por ejemplo, si acá saco un grupo de mujeres, ¿ya? Como una muestra representativa de este curso, no, pues no va a ser representativo, porque en este curso hay también varones, ¿cierto? Entonces, la muestra tiene que ser conformada por varones y mujeres, tiene que ser totalmente representativa. Y ahorita vamos a hablar. Ahora quiero hacer un ejemplo, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, no funciona. Haces esta. Tenemos N43 y queremos sacar una muestra de 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el muestreo? El muestreo es la forma de cómo voy a seleccionar a las personas, a los objetos que conformen el tamaño de la muestra. Y tiene que ser totalmente representativo. Ahora, ¿esta muestra representa el hoy de la población? Sí. ¿Cómo es? No. Falta un color. ¿Cuál? Gris. ¿No? Entonces, no es una muestra representativa, ¿no? También. No es una muestra representativa. Ahora sí, acá. Dice, ¿cómo elegir el tamaño de la muestra? A ver, atiende. ¿Cómo elegir el tamaño de la muestra? Enseguida vamos a presentarles fórmulas que pueden sacar fotografías o pueden utilizar el libro, comprar el libro, no hay ningún problema por eso. Es importante. Si no hacen este procedimiento, este proceso para su trabajo de su investigación para emplazar algún proyecto, no sirve su trabajo, ¿no? Yo he hecho un trabajo de arquitectura, varios trabajos. Yo he ayudado y colaborado en la parte de estadística, ¿no?
y van a ver qué les pasa. Ahora, aquí, todo el mundo tiene sus mamás, ¿no? Ahora, los que tienen mamás siempre ser los millonarios y las millonarias, ¿no? Porque tienen el tesoro más grande que uno puede tener. Y los que no tenemos mamá, somos los más pobres. Y las mamás, escúchame, no es necesario que entren a la universidad. No es necesario que vayan a estudiar estadística ni carrera. Ellas saben desarrollar y llevar adelante de la manera más correcta sus estadísticas. Les digo, si hay una familia, por ejemplo, conformada de 5 miembros, la mamá sabe qué tamaño de olla va a utilizar, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuánto va a estar? Y la mamá es capísima para sacar el tamaño de la muestra científica. Miren, les digo acá. Ya, ustedes imagínense que es una olla, ¿ya? Es una olla. Ustedes son más capísimos para dibujar, ¿no? Capísimos. Entonces, ¿qué hace la mamá? Compra las papitas, agüita, yo qué sé, lo mete acá, ¿no? Y hay una cucharita acá que lo mezcla en la olla, ¿no es cierto o no? Ya, lo mezcla en la olla. Y saca, con la cucharita, saca una cucharita de ese caldito, de ese sopa, y prueba. ¿Esa cucharilla representa a toda la olla, sí o no? Sí. Esa es la más sencilla. O la mamá tiene que hacer toda la olla y tomárselo y decir, oh, esto es salado. No va a ser eso, ¿cierto? ¿Ya? Esa cucharita, les digo, es la muestra científica. Ahora ustedes cuando entran a la universidad, les han sacado su sangrecito, ¿cierto o no? Les han hecho el análisis para el tipo de sangre. Les han sacado toda su sangre, ustedes les han dado blancos, ¿no? ¿No es cierto? Les han sacado una gotita de sangre, esa gotita es la muestra representativa científica que representa el tipo de sangre. Y sacar esa muestra, a ver, escuchen, sacar esa muestra en la investigación científica, yo te aseguro que los docentes que dicen metodología que decimos, sinceramente, a lo mejor que usen mi libro, sería genial. Es clave. Y no solamente en Potosí, en otros departamentos se está hablando. No saben sacarlo. ¿Ok? Porque es un proceso importante. Tienes que sacar la variabilidad de la población. Tienes que declarar un nivel de significancia, un nivel de confianza, un margen de error. Les voy a mostrar unas fórmulas simples para que ustedes puedan hacer su trabajo de investigación. Enseguida. Aquí lo que les decía, fíjense, lo que les decía. El determinar el tamaño de la muestra en realidad es mucho más complejo que utilizar una simple formulita. Piensa acá. El determinar el tamaño de la muestra al iniciar una investigación a menudo causa pesadillas a los investigadores. Y es así, de verdad. ¿Ok? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos determinar el tamaño de la muestra de esta forma. Tamaño de la muestra para una variable cuantitativa. Estimar los promedios. Podemos estimar promedios. ¿Y cuál es la formulita? Tamaño de muestra provisional. Es decir, donde Z es el nivel de confianza y sigma al cuadrado va a ser la varianza poblacional que tenemos que estimar con una cuasi varianza. Tenemos que estimar, aproximarla a la varianza poblacional. Luego, el error máximo admisible que nosotros, los investigadores, vamos a determinar. Hay un ejemplo aplicado ya a su proyecto de grado, ¿no? Ahora acá vamos a utilizar lo siguiente. Estamos determinando una precisión que va a estar en función al error y la media aritmética. Y aquí vamos a comprobar si L mayúscula es mayor a esta expresión. Y si es mayor, nos quedamos con la muestra anterior. Y si no cumple, vamos a ajustar la muestra con esta, conociendo el tamaño de la población. ¿Okay? Aquí viene otra fórmula cuando la variable es cualitativa. Vamos a trabajar con proporciones. Cualitativa, estimación de proporciones. En este caso, z al cuadrado también es el nivel de confianza que nosotros declaramos. P y Q son las proporciones. P es la proporción favorable y Q es lo contrario.
Y E va a ser el máximo error admisible. Igual, esta función si cumple, esta se queda como también la muestra. Y si no cumple, vamos a ajustar con esta fórmula para hallar la N definitiva. Ahora acá también voy a mostrar otro tipo de fórmulas. Van a ver, en muestreo hay varios tipos de fórmulas. Las fórmulas que les he mostrado para mí, desde mi punto de vista, son las más aconsejables y las más fáciles de utilizar. Y estén en libro. Por ejemplo, esta está en libro. Esta también, ¿no? Esta es para una variable cuantitativa porque aquí tiene un signo. Y esta es para una variable cualitativa cuando estamos utilizando P y Q. Esta otra, por ejemplo, es cuando la población es finita y conocida. Esta es para poblaciones infinitas. Si no conocemos el tamaño de la población, podemos calcular directamente con esto. Y si conocemos el tamaño de la población y es finita, fíjense aquí está N. N no es. Que N es el tamaño de la población. Podemos utilizar, nosotros vamos a utilizar la otra fórmula, prácticamente con estas van a coincidir. Y aquí al solo ver ya al estudiante ya se complica todo. Pero viendo las otras fórmulas, se va a sentir feliz porque es más fácil de utilizar. Entonces yo les digo, yo siempre he facilitado, fíjense, con mis estudiantes, yo dicto en el último semestre de mi carrera, conmigo hacen sus tesis, conmigo utilizan la alta estadística. Entonces en ningún momento he tratado de complicar, ¿no? Siempre tratamos de hacerlo lo más fácil posible, lo más entendible posible. Entonces acá, definición del plan de muestreo. Conocemos dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico está el muestreo simple, el muestreo estratificado, sistemático y por conglomerado. Y en los muestreos no probabilísticos está la convencional, después está la por cotas, por sujetos voluntarios, etc. Ahí no entra para nada las probabilidades, sino hay principalmente, uno tiene que basarse en su propia experiencia y fundamentalmente la experiencia del investigador. Y acá les voy a mostrar rápidamente acá. Los 4 tipos de muestreo. Acá es el muestreo simple aleatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo generar números aleatorios. ¿Ya? Después empezar de acá. ¿Ok? Y de manera aleatoria voy seleccionando a las personas. Una vez que he determinado el tamaño de la muestra. Por ejemplo, acá. Mi población en este momento, por decir que estamos 120, 100 estudiantes. Y saco una muestra de 20. ¿Ok? De 20. Ahora, de esas 100 personas, tengo que elegir a 20 personas. Y el muestreo simple aleatorio corresponde, ¿sí, no? Si yo lo meto a una urna, los 100 nombres, ¿no? Y lo mezclo. ¿Ok? Y saco de ahí las fichitas hasta cumplir con el número, con el tamaño de la muestra, con el número 20 en este caso. Y ese va a ser la muestra representativa. Y luego tenemos un muestreo que es estratificado. En este caso, la población lo voy a estratificar en 2 estratos. Les voy a mostrar en el trabajo del proyecto de investigación. ¿Por qué en 2 estratos? Normalmente hay un grupo de, por ejemplo, en este caso, un grupo de mujeres y otro grupo de hombres. Como es un trabajo, lo que estamos haciendo, lo que les voy a mostrar, está trabajando el trabajo que les voy a mostrar, se basa en un trabajo para implementar una escuela de danza. ¿Ya? Ahí, bueno, tengo dos poblaciones meta, donde tengo que estudiar. A los estudiantes de los cuartos medios, en este caso del sexto de secundaria, ¿no? Ya no es cuarto medio, ¿ya? Un grupo. Y otro grupo de los estudiantes ya que están participando en las escuelas de danza. Entonces tenemos 2 grupos que lo he estratificado y van a ver después. Ya cuando estemos aplicando. Y para que no se alcancen, vamos a apresurar. Pero quisiera que tomen en cuenta esta parte. El muestreo sistemático, porque estos muestreos van a utilizar ustedes en su trabajo de investigación. Les juro que van a utilizar, y van a utilizar con seguridad. Nosotros hemos utilizado un estratificado, vamos a utilizar un muestreo sistemático también. ¿Ya? Entonces, un muestreo sistemático, ¿en qué consiste?
en que, por ejemplo, tenemos que determinar un K. ¿Ok? Tenemos en la población el tamaño de la muestra y este K que va a ser el intervalo. Ese intervalo es 2. Entonces, ¿qué hago? Tengo una lista, ¿no es cierto? Una lista de personas. De esa lista, la segunda persona que está aquí va a ser elegido para conformar el tamaño de la muestra. Como es 2, de acá paso 1, el segundo que está acá también va a estar conformando la muestra. Así de 2 en 2. Si K fuera 5, entonces empieza acá, el individuo que está en el lugar 5 va a ser seleccionado. El otro individuo que está después en el 10 también va a ser seleccionado de 5 en 5 hasta conformar el tamaño de la muestra. ¿Ok? Y aquí vamos a hablar del muestreo probabilístico. ¿Dónde está aquí? Por conglomerado. Por conglomerado. El muestreo por conglomerado. En este caso, la población podemos dividir en varios conglomerados. ¿Ok? Y de manera aleatoria elegimos estos conglomerados. Por decir que he elegido el primer conglomerado y el cuarto conglomerado. Una vez que elegí el conglomerado, tengo que hacer un censo en todo el conglomerado. Tengo que encuestar a todas las personas de ese conglomerado. Y aquí está el muestreo no probabilístico. Aquí el muestreo no probabilístico, jóvenes, no prácticamente ya, ¿qué hago? Determino el tamaño de la muestra. Y yo puedo utilizar, por ejemplo, muestreo por conveniencia. Generalmente se utiliza, yo he hecho un trabajo sobre turismo. ¿Ok? Fíjense, digamos que he determinado por mes. En la Casa de Moneda, por decir que tenemos 1000 personas, mi muestra va a ser 1000. Perdón, mi población. Y la muestra, por decir que es 100. ¿Ok? ¿Qué creen que a los turistas, 100 turistas, les voy a encontrar? No. Los turistas en están bien, pero mi muestra es 100. Entonces aquí yo utilizo un muestreo no probabilístico, por conveniencia. Me voy a la plaza y veo al turista, al que veo yo el turista, por conveniencia. Entonces podemos cometer errores. ¿Okay? Y aquí viene el perjuicio. El perjuicio, fíjense, es similar que al muestreo por conveniencia. Aquí nos basamos fundamentalmente en la experiencia, en el juicio del investigador. El otro es muestreo por cotas. Aquí voy a dividir una población en 2 etapas, ya puede ser sexo y edad, y en cada uno de esas cotas voy a seleccionar un determinado número de elementos. También me baso en la experiencia y en el juicio del investigador. Otro, muestreo de sujetos voluntarios. Eso se ha hecho en el COVID, por ejemplo. ¿Ya? En medicina se hace eso. Se seleccionan personas voluntarias. Dicen, no, quienes quieren que se haga la prueba de este tipo de medicamento, por favor, pasen por tal laboratorio. Y las personas van y les pagan, ¿no? Entonces, voluntariamente son conejillos de indias, ¿no? Y están comprobando si el medicamento es eficaz. Esos son sujetos voluntarios. Pero es un muestreo no probabilístico. El 3, organización y clasificación de los datos. Bueno, primeramente ya les dije, la colecta de datos. Los datos tienen que ser totalmente verídicos, correctos, verdaderos. ¿Ok? Lo que les voy a decir es un ejemplo de la edad. Si los datos no son reales, ¿ok? Toda investigación va a llegar a la no va a servir. No va a servir. Y para eso tenemos que hacer el control de calidad. Porque nosotros elaboramos boletas de encuestas, ¿cierto? Aplicamos. Entonces, antes de estar procesando, revisamos boleta por boleta. Si todas han llenado, las que no están llenas, nos hacemos a un lado, hacemos el control de calidad y solamente trabajamos con las boletas debidamente llenadas, ¿okay? Para lograr el éxito de mi trabajo de investigación. ¿Okay? Y como somos de estadística, tenemos que ver la forma de que esa información sea real. Si no, tenemos que estimarlo. Después los análisis de datos. Ya estamos llegando. Luego viene análisis de los datos y procesamiento de la información. Una vez que hemos sacado la información, podemos utilizar, cuando los datos son cuantitativos, gráficos, parámetros, medidas de posición,
Si es bidimensional, podemos utilizar la regresión, correlación. Si es multidimensional, ahí sí nosotros, son pocos los que conocen estos métodos, los de estadística, cuando es parte de nuestra formación, son métodos sofisticados a nivel de estadística. ¿Okay? Los podemos utilizar, y si alguien quiere hacer, estamos predispuestos y les voy a proponer, y al director de carrera le voy a proponer algo que ya se me ocurrió hace 10 años. Lamentablemente nadie quiere hacer. Ayer justamente hablé con el director. Sí, magnífico, magnífico. Ya es cosa datos cualitativos igual, gráficos, tablas, etcétera, etcétera. ¿No? Ya nosotros progresamos con tortitas, Además, las tortas no siempre se pueden utilizar, por si acaso. Luego que digan, no, la torta es el gráfico más elegante, más bonito. Yo he hecho un trabajo para el estudiante de trabajo social. Luego que me digan, no soy ético, tengo que decir la verdad. He hecho un trabajo. Yo utilizo los gráficos adecuados para que se entiendan, porque la torta tiene problemas. ¿Ya? Y dicen a docente, no, todo es con torta. Y quisiera que hubiera tenido un gráfico para que ustedes vean que las tortas no siempre se recomendaban. Ahora, atienden. Yo quisiera que no se vayan todavía, yo quisiera que vean esta parte que no se aquí. Bueno, si son del primero, no hay problema. Los que están en los últimos cursos. Les hemos dado los elementos más importantes para que ustedes puedan utilizar en su trabajo de investigación. Acá les voy a mostrar un proyecto arquitectónico. ¿Ok? Esta parte les va a importar. Escúchenme. Yo creo que la clave de este curso, se les ha dado los elementos que son importantes, que están en el libro, que con seguridad que ustedes van a utilizar. Quiero mostrarles este proyecto. No sé si los pasos utilizan acá, ¿qué es en la materia de metodología y investigación? Yo no sé. Pero estos son los pasos más recomendados, desde mi punto de vista. Acá, introducción. No sé si ustedes utilizan el capítulo o no, simplemente con introducción. Acá está el planteamiento del problema o necesidad, justificación, objetivos, seguramente va a estar también su hipótesis, bueno, sus métodos que van a utilizar, etcétera, etcétera. Luego viene el capítulo 1, o el capítulo 2 en este caso, depende, no sé cómo ustedes lo han elaborado. Todo el marco teórico. ¿El marco teórico qué es? Revisión bibliográfica, copiar del libro, fuentes, etcétera, etcétera. Y acá viene el capítulo 3 o 2, diagnóstico. No sé si ustedes utilizan eso, yo estaba viendo que trabajo. Aspectos históricos. Ustedes son de arquitectura, tienen que saber la parte histórica. Aquí lo que nos interesa, clave por esta conjunto, el aspecto social. Después el aspecto institucional, ustedes lo harán. El aspecto legal también tienen que verlo ustedes, ¿no? El aspecto físico-espacial, análisis de sitio. Y acá la clave de su trabajo de ustedes en función a este análisis es el diseño. ¿No es cierto? ¿Ok? Ahí está. Ahora sí vamos a ver un ejemplo parecido. Yo creo que tomen su máxima atención. Todo lo que hemos hablado va a ser relacionado. Proyecto arquitectónico para una escuela de danza intercultural. ¿Ok? Bueno, para eso ustedes lo que tienen que determinar también es el lugar, el sitio. Ahora, si es un sitio, por ejemplo, por donde está la Casa de la Cultura, es un lugar arquitectónico, entonces mi proyecto estará pues debidamente con todos los aspectos arquitectónicos del lugar. Y si yo emplazo en otro lugar, seguramente me voy a hacer de otra forma, ¿no es cierto? Eso ya sabes. Yo ya estoy guiado en el trabajo, ¿no? Y es más, alguien ya ha observado que yo soy arquitecto especialista en patrimonio. Pues observación no me gustó, pero no soy del área, le puedo discutir, tal vez me gane, aunque no creo. Ya. Pero, bueno, la experiencia son 28 años. ¿Sabes? He hecho hasta una maestría para un médico. No soy médico, también puedo ser investigador, no, de verdad, he hecho todo tipo de trabajo. De mi computador tengo tesis, cualquier cantidad. Entonces, fíjense, atienden acá. Aspectos sociales. Estudiar y analizar al usuario potencial, en este caso, que son los estudiantes de las promociones y personas mayores de 18 años que integran las academias o institutos de ballet de la ciudad de Potosí. Este instituto lo que se quiere es
proyectar a nivel profesional. ¿Estarían de acuerdo o no? Potosí. A ver, escúchame. Potosí es una ciudad patrimonial. ¿Sí o no? Sí. Cuna de. Y esa cuna está vacía. Está vacía esa cuna. Hablaremos de música. ¿Qué grupo representativo de Potosí? No hay. No, estás hablando de la prehistoria. No, pues, a ver, veamos. Cochabamba, les digo, en este momento se lleva la flor. Oruro, tienen grupos de Acaimanta, que suenan. De aquí, ¿qué grupo? De acá no tenemos. Entonces, la cuna de artistas está vacía. Ahora, acá, por ejemplo, si era omiste, a ver, tienen jóvenes. Si ustedes desean, yo les digo, yo estoy para ayudar. Como arquitectura podemos hacer trabajos realmente relacionados con área, con arte, con cultura. ¿Cuánto centenario y cuándo se abre? Cuando llega algún, no sé, teatro. Si no viste, para hacer política. Es una ciudad, fíjense, este es un proyecto grande, es un sueño. Queremos que la ciudad de Potosí, todos los teatros sean abiertos. Nuestras estancias. Yo he dictado en la Univalle durante 6 años en la carrera de Ingeniería Comercial. Yo he trabajado en el sur, me iba todos los fines de semana a trabajar allá. Y uno de mis alumnos me invita a su restaurante. Yo les digo, licenciado, le voy a dar una bebida que usted jamás en su vida toma. Bueno, yo voy. Y su local era algo turístico. A ver, escúchenme. Vayan en este momento a cualquier restaurante que tenemos en Potosí. No van a ver a alguien que esté bailando el pico. No van a ver. Solamente el pico y va a vender su pico. No. Voy al restaurante de mi alumno. Imagínate. Bailando con sus monteres en el pico. Turistas ahí. Un día viernes. Y los turistas se levantan a bailar porque les gusta la danza. Ahora, Sucre, ¿qué está haciendo? Que seguramente hablamos de eso. Hay una escuela de danza municipal en Sucre. Han ido a México. Han ido en Colombia. En junio o agosto se van hasta Portugal. De Potosí, ¿qué grupo ha salido? No ha salido ni a la esquina. Soy Potosí, no quiero a mi ciudad, lamentablemente está pasando, ¿no? Entonces, fíjense, se quiere hacer ese proyecto, pero a nivel profesional. Entonces ya tengo mi problema, ¿cierto? Ahora, fíjense. Como tengo que llegar, fíjense, a 2 grupos, yo tengo que averiguar, pues, el primer grupo. Tengo que hacer un estudio. Digo, mira, en el departamento de Potosí, ya, se cuenta con 828,000 habitantes. Ya sé ese dato, ¿no? En todo el departamento. En la ciudad de Potosí se estima 240,900, ha sido mi estimación de tiempo, de la carrera de estadística. Después, la población estudiantil matriculada es de ¿cuánto? De 70,026 estudiantes. ¿Cómo se divide? De esta forma. Fíjense, acá, inicial, primaria y secundaria. Inicial, 10,000. Primaria, 32,000 y pico, que representa el 46. Luego secundaria, que representa el 38,6%. Ya estoy acercándome, ¿no?, a la población meta de empleo. Ahora voy más allá. Entonces, ahora he hecho un estudio. ¿Por qué? Por curso. En el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, cuántos estudiantes y qué porcentaje de toda la población. Pero a mí me interesa, ¿cuál me interesa? Este curso, el sexto de secundaria. ¿Y cuántos estudiantes tenemos? 3,850, que representa el 5,5% de toda la población estudiante. ¿Ok? Entonces, primero, la población meta, en este caso, son los estudiantes del último curso o de la promoción. Fíjense, estudio. Tengo que hacer estudio. ¿Es estadística o no es estadística? Estadística, pues. El segundo grupo. Como son todos grupos, entonces ya se me viene en la cabeza. Voy a trabajar con un muestreo
estratificado. Tengo dos grupos. Por eso, ahora tengo un solo grupo y ya veré con qué tipo de muestreo voy a trabajar. Entonces, fíjense acá. Está conformado por los ballets, academias e instituciones pertenecientes a la Asociación de Danzas de Potosí, ASODANZ. ¿Y cuántos? Ahí tenemos toda la lista. Tengo que levantar toda la lista, porque es estadística. Tengo que moverme, tengo que caminar para sacar esa información. Entonces, fíjense, ASODANZ tiene tantos estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la población meta en este cuánto es 365 integrantes de la ASODANZ. Entonces, ¿qué digo? Acá. El grupo 1. N1 es 3.850 y N2 385. ¿Y la población total cuánto va a ser? 4.215. Voy a determinar el tamaño de la muestra. ¿Ok? El tamaño de la muestra. Con esta forma. Con la que se ve el libro. N, Z yo declaro voy a trabajar con un nivel de confianza del 95%. Con un P 0,5, un Q 0,5 y un margen de error del 0,05 al 5%. Voy a calcular, hago los cálculos. Entonces la muestra me representa 384 personas. Comparo con esta condición. Si N, esta N es mayor a esta va a ser mi tamaño de muestra. Y si es lo contrario, voy a ajustar esta y voy a comparar. ¿Este N es mayor que este otro? No, es menor que este. Entonces no se cumple esa condición. Entonces ya voy a ajustar esa muestra de la siguiente forma. Entonces voy a ajustar con esta formulita. Conociendo el tamaño de la población. El tamaño de la población era 4.215, fíjense por favor. Entonces la muestra ajustada, la verdadera muestra que sacaba, que va a ser la representativa, es de 352. De los 4.000 y tantos, me dice la muestra que solamente voy a sacar una muestra de 352. Entonces, ¿para qué se saca una muestra? A ver, no os dije, ¿no? Si la población es grande, si yo hago toda la investigación en toda la población, voy a gastar mucho dinero y tiempo. Y si saco una muestra, reduzco el tiempo y dinero. Ahorita aprovecho para decirles, se conocen al director de posgrado. Él está haciendo su doctorado. Y viene y me dice, no, licenciado, viene a mi carrera y me dice, licenciado, miren, a ver, escúchame. El que les habla, yo soy una persona que sigo aprendiendo. Yo jamás voy a decir que soy el mejor. Hablamos de uno mejor, hay otro mejor. No te crees el mejor nunca. Nunca. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, escúchame. A ver, atienden, vengo de las preguntas. Me dice licenciado y habla de investigación. Me dice, por primera vez estoy hablando con alguien de investigación como usted, licenciado, un honor. Ayúdeme a hacer mi trabajo. ¿Ok? ¿Y sabes cuánto era su población? La verdad que está haciendo. Su población era 1.200. ¿Ya? ¿Y cuánto era su muestra? 800. ¿Qué tal? ¿Absurdo o no? ¿Y sabes cuánto ha tardado? Tienen que ir al campo. No sé cuántos meses ha tardado y la boleta creo que 10 hojas. Y a la gente campesina no sé cuánto ha gastado. Y yo le digo, ¿quién te ha dicho que tu muestra es 800? ¿Quién te ha dicho? Su tutora era una colombiana. Y había estaciones allí. De 1.200, mire, tenía que sacar, pero aproximadamente tu muerte debe ser un 120. ¿Por qué 800? Por lo menos, pero tenemos que determinar de esta forma. No, licenciado, me arrepiento. Yo le he ayudado, soy el profesor con la información, ya está finalizando. Seguramente vamos a tener un doctor también. Tiene que ir a defender en México. Entonces estamos colaborando, ¿no? Yo siempre, y no le digo, fíjense, me llamo toda una tarde en mi casa yo voy a echar mi verme televisión o algo, o hacer música, porque yo tengo unas composiciones que hago, hacer música. He ido, imagínate, toda la tarde a procesar, explicándole toda la tarde, hasta las 6. Y me he ido, no he dicho pagar, no. Me gusta colaborar, ayudar. Entonces, fíjense, la muestra va a ser 352. Ahora, si voy a utilizar esta otra fórmula que has dado el centro sentado,
también coincide, pero fíjense, esta forma es más feo, más complicado, más feo, más feo. De por sí no me gusta. Entonces prefiero utilizar la otra que es más bonita. Ok, a ver, seguiremos. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago ahora? Tengo dos grupos. Utilizo un muestreo estratificado. En el grupo 1 tenía una población de 3.850 y en el grupo 2, en N2, 365. Hago una asignación proporcional. ¿Ok? De esta forma, para el estrato 1, fíjense, de esta población solamente me dice vas a hacer encuesta a 321, no a todos. Y en el otro me dice, acá en el estrato 2 me dice solamente a 31 personas de los 365. ¿Ok? Y ese trabajo va a ser totalmente representativo, ya no voy a trabajar con toda la población. ¿Y para eso qué hago? Elaboro una boleta de encuesta, ¿no? Elaboro, ¿no? La boletilla de encuesta, como les he mostrado, seguramente preguntaré, señorita, ¿le gusta bailar? Sí. ¿Ok? ¿Y te gustaría estudiar a nivel profesional? No. Yo también dice sí. Entonces yo, una vez que he hecho ese tipo de preguntas, ¿ya? ¿O te gustaría estudiar en una escuela de danza aquí en Potosí, si hubiera? Fíjense, ¿y cuáles son los resultados? Miren, en el primer grupo, una vez que se ha procesado la información, porque tenemos que procesar la información, ¿ok? Dice, del grupo 1, 35 estudiantes, fíjense, de los 3.850, porque estamos dando la diferencia estadística, han respondido, si quieren, de los 31, han respondido 35 estudiantes que están de acuerdo en estudiar danza y profesionalizar. ¿Ok? Y eso representa al 0.9 total de toda la población. Miren, serían en este caso 35 personas de 3.850 personas que estuvieran interesados para estudiar en el sector de danza. Ahora voy a ver si es factible en investigación o no, pero tengo que ver, ¿no? Ahora me voy al grupo 2. En el grupo 2, fíjense, como eran 31, ¿no es cierto? Se supone si yo iba a preguntar en una escuela de danza, ¿quiénes están en la escuela de danza? Gente que les gusta bailar, pues obviamente, ¿no es cierto o no? Y todos han respondido que están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Ahora, como he trabajado con un margen de error del 5%, si quiero puedo aumentarle arriba al 5% o disminuir el 5%. Ese es el margen de error que se trabaja. Entonces, como han aceptado 31, en resumen, en el primer grupo 35 están de acuerdo y en el segundo grupo 31 estudiantes están de acuerdo para poder estudiar. ¿Cuántos estudiantes tengo acá? 66. ¿Ok? Se estima que 66 estudiantes o usuarios ingresarían a la escuela de danza. ¿De acuerdo? Y digo, ¿no? Analizo 61 estudiantes. ¿Está bien para una escuela de danza, para un primer año? Claro que sí. Tenemos carreras en la universidad que ingresan 5 estudiantes en un semestre, 10 estudiantes, 15 estudiantes, y 66 estudiantes, o sea que esta carrera va a tener éxito. Y por lo tanto va mi proyecto. Hago el diseño, etcétera, etcétera, hago el edificio, dónde se va a desplazar. Fíjense, la parte estadística ha tomado decisiones, estás tomando decisiones con esto, de que efectivamente mi proyecto sirve. Y voy a hacer. No creo que nadie me cuestione. Yo he utilizado la estadística como siempre la utilizo. Pues para que vean, jóvenes, lamentablemente aquí en la carrera no hay la materia de estadística. Ahora saben qué cosa quiero proponer. A ver, atienden. Quiero proponer al director de carrera. Yo he sido decano de la Facultad de Ciencias Puras. Estaba como director y renunciado, me voy a postular seguramente, pero estoy luchando contra gente corrupta. Y van a ver el que les habla esa persona más, por lo menos yo me considero la persona más correcta, entiendo por ese camino, no tengo problemas. Entonces, en este tiempo yo he visto lo siguiente, ¿ya? Y lo voy a proponer. No sé si ustedes, los dirigentes, han escuchado de acá de la carrera, de que en el 13º Congreso de Universidades, ya, y en Barranca, se ha aceptado una nueva forma de titulación. Titulación por diplomado, ¿no es cierto? Ahora, ese por diplomado es discutible. Una tesis tiene objetivos, es retorno de investigación. En un diplomado, ¿qué se hace? Una monografía, señores. ¿Ya? Y le estamos bajando a nivel.
Ahora, ayer justamente le hablaba al rector, esa es mi propuesta para cambiar. Si Dios quiere en algún momento llegaré aquí ahí tal vez este año vamos a ver. Y ya me están conociendo, seguramente me van a apoyar si voy. ¿Sabes qué vamos a hacer, señoritas, jóvenes? Yo estoy proponiendo otro tipo de graduación. ¿Sabes cuál es? Todo el mundo trabaja en equipos multidisciplinarios. Titulación multidisciplinaria. A ver, atienda. Esta parte de la estadística puede ser uno de mis alumnos de la carrera de estadística. Toda la parte de estadística, ¿ok? Ustedes no lo van a hacer. Y el estudiante de arquitectura hace todo el diseño, todo el proyecto elegante, bonito. Y la defensa lo van a defender dos estudiantes. Uno de estadística, la parte de estadística, y otro estudiante, la parte de arquitectura. Y eso libera pues el tiempo, porque de verdad resulta que les ha llevado demasiado tiempo el hacer el trabajo, que es el trabajo de estadística. Les ha llevado tiempo. Entonces, jóvenes, fíjense, voy a proponer, ya ayer justamente hablé con el rector, y me dice, no, magnífico, en Chile hacen así. Entonces tenemos que empezar. Así les vamos a liberar su trabajo. Yo voy a hablar y podemos empezar con mi carrera y con la arquitectura. Hacer un convenio especial, un convenio estratégico. Entonces ustedes ya no se preocupan tanto en la parte estadística. Nosotros hacemos la parte estadística bien bonito y ustedes el diseño. Y lo defienden entre dos. Y se aprueban los dos, y entonces la celebración va a ser dos fiestas. Así que jóvenes, entonces este curso yo pienso que ha sido muy productivo desde mi punto de vista para que ustedes vean. Gracias, jóvenes. Miren, antes de terminar, miren, el control, yo particularmente soy más amigo de los estudiantes que ustedes, de verdad. Y no sé. Cualquier duda, a ver, atiendo, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, jóvenes, yo siempre voy a estar predispuesto para ayudar. Ahora, a ver, atiendo. En este libro, que es la quinta edición, la primera parte, prácticamente, acá tenemos todo lo que se habla de muestreo. Está la boleta de encuesta, cómo se puede elaborar una boleta de encuesta, qué tipos de preguntas, cómo podemos prácticamente hacer todo el estudio de la parte de estadística. Todos los muestreos. ¿Ok? Ahora este libro lo vamos a utilizar es probabilidades, creo que no utiliza probabilidades. Es obvio, ingeniería civil. Pero este libro les va a servir. Ahora, ¿quién? Este libro no van a encontrar en ninguna de las librerías. Yo viendo personalmente. O si no, los que desean, se pasan por la carrera de estadística en el edificio central, ¿ok? En el segundo bloque, en la secretaría van a encontrar libros de estadística, los que desean. Y si me encuentran, un autógrafo más. El autógrafo, un boliviano más. Así que jóvenes, felicitarles por su atención y éxito, por favor, en su estudio profesional. Cualquier duda te para ayudar.